Ok, continuando con el análisis de los circuitos magnéticos, llegamos a este ejercicio en donde les explico que todo circuito magnético siempre es alimentado por una fuente electromotriz, una batería o una pila. Esta fuente electromotriz me va a proveer de cierta corriente eléctrica que va a pasar por una resistencia limitadora de corriente. Esta resistencia es la que nos va a permitir proporcionar la corriente suficiente para alimentar a nuestro circuito magnético, a la bobina de ese circuito magnético. El producto de la corriente por el número de espiras del cual esté conformada esa bobina nos va a dar la fuente magnetomotriz. Vamos a analizar primero este circuito eléctrico para después pasar al circuito magnético. Vamos a considerar este circuito eléctrico cuya resistencia es puramente la del alambre conductor. Nos tenemos 100 metros de cobre, calibre 16, con una batería de 12 volts, va a ser alimentado. Tenemos que determinar la resistencia del hilo conductor, la corriente que fluye por el hilo conductor. Entonces, acudimos a las tablas AWG para un calibre 16 y observamos que tiene 1.63 milímetros de diámetro. Nos da un área de 2.086 milímetros cuadrados y la resistividad propia del cobre 1.7 por 10 a la más 8 ohm por metro. Entonces, con estos datos, ¿sí?, obtenemos la conductividad. Lo sustituimos en la ecuación para determinar la resistencia óhmica del hilo conductor, longitud entre conductividad por área, y es 100 entre este valor que tenemos aquí, y obtengo una resistencia de 0.8437 ohms. Pues vamos a determinar la corriente. Vamos a determinar la corriente a partir de la ley de Ohm. Entonces vamos a obtener 14.223 amperes. Ok, vamos a tener este circuito magnético que estoy presentando a continuación. Todo circuito magnético siempre es alimentado por un circuito eléctrico. En este caso es de corriente directa. Estamos analizando circuitos magnéticos de corriente directa. Nuestra fuente de alimentación puede ser una batería, una pila. La fuerza electromotriz con la cual va a ser alimentado este inductor, el cual va a ser el causante de la fuerza magnetomotriz. El producto del número de espiras, ¿sí?, el número de vueltas dadas a esta bobina o a este inductor, multiplicado por la corriente eléctrica que va a circular por esta misma bobina, nos va a dar como resultado la fuerza magnetomotriz. Esta fuerza magnetomotriz produce un flujo magnético alrededor de este circuito, ¿sí?, dentro de este circuito magnético. Este circuito magnético tiene una determinada área transversal y vamos a considerar nosotros una corriente de 14.223 amperes, la cual va a circular a través de este embobinado. Ok, el diámetro de la sección transversal del anillo de Rowland del ejemplo anterior es de 2 centímetros. Vamos a considerar la permeabilidad del anillo de acero de 960. Y vamos a considerar los datos de la corriente de 14.223 amperes. Con estas características vamos a determinar el número máximo de espiras que se pueden devanar en ese carrete de 100 metros. Si el diámetro del alambre con el cual se va a realizar el devanado es de 1.63 milímetros, vamos a indicar la longitud media del anillo de Rowland si se utiliza todo el hilo conductor. ¿Sí? Estamos hablando de 100 metros de hilo conductor. Vamos a determinar el diámetro medio del anillo de Rowland. Determinamos la fuerza magnetomotriz, la reluctancia, la permeancia, el vector de excitación magnética, el campo magnético y el flujo magnético dentro del anillo de Rowland. Ok, vamos con la solución. Entonces, vamos con el número máximo de espiras que se pueden devanar con ese carrete. Ok, el diámetro de la sección transversal es de 2 centímetros.
Entonces, si el diámetro es de 2, lo multiplicamos por pi y ya tenemos nosotros la longitud de una espira. Entonces, son 2 por pi, son 6.28, 31.8 centímetros. Esto lo convertimos a metros y ya tenemos la longitud, ¿sí?, de una espira. La longitud de una espira va a ser igual a 0.06283 metros. Si nosotros tenemos 100 metros de longitud, entonces el número de espiras va a ser la longitud de mi alambre entre la longitud de cada una de esas espiras. Son 100 metros entre la longitud de cada una de esas espiras, obtengo 1591.55 espiras. En el inciso D dice, el alambre con el que se realiza el devanado es de 1.63 milímetros. ¿Sí? Entonces, si es de 1.63, vamos a indicar la longitud media del anillo de Rowland si utilizamos todo el hilo conductor, los 100 metros, para elaborar ese anillo de Rowland. Entonces, para poder obtener la longitud media del anillo de Rowland, tengo que multiplicar el número de espiras por el diámetro de cada espira. Con este producto yo voy a obtener la longitud media, lo cual sería el perímetro de ese anillo de Rowland. Al hacer este producto, 1591.55 por 1.63, obtengo 2.594 metros. Eso corresponde a la longitud media. Ahora vamos con el valor del diámetro. Entonces, la longitud media va a ser igual a pi por diámetro medio. ¿Ok? De aquí divido longitud media entre pi y voy a obtener el diámetro medio del anillo de Rowland. Entonces, 2.594 metros entre pi, obtengo 0.8257 metros. Ese es el diámetro del anillo de Rowland, el diámetro medio de mi anillo de Rowland. Ok. Ahora, la fuerza magnetomotriz es el producto del número de espiras por la corriente eléctrica. Tengo 1591.55 por 14.223. Obtengo 22.636.61 amper vuelta. Esa es mi fuerza magnetomotriz, es la de mi circuito magnético. Ok, ¿cómo obtenemos la reluctancia? La reluctancia va a ser igual a la longitud de mi circuito magnético, la longitud media, entre mu0 por mu_r por el área de la sección transversal de la dona del anillo de Rowland por donde va a pasar el flujo magnético. Entonces, esta área le corresponde a la de el diámetro de 2 centímetros. Para determinarla, los pi por diámetro al cuadrado entre 4 me da el área, ¿sí? Este diámetro es de 2 centímetros al cuadrado por pi, me queda pi únicamente, ¿sí? Esto está en centímetros cuadrados. Entonces, son pi centímetros cuadrados. Para pasarlo a metros, 3.1415927 por 10 al menos 4 metros cuadrados. Ahí tengo el área en metros cuadrados. Ahora sí, la longitud media es la que acabamos de obtener hace un momento, de 2.594 metros. Esta es mi longitud media. Esta longitud media es la que yo voy a sustituir en esta ecuación. Lo voy a dividir entre 4pi por 10 al menos 7, el cual es la permeabilidad del aire o del vacío. Mu_r vale 960 y el área vale 3.1415927 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Realizando esta operación obtengo que la reluctancia es igual a 6.844.457 amper vuelta entre Weber. Con esa reluctancia estamos en condiciones de obtener la permeancia, el cual es el inverso de la reluctancia. Entonces obtengo el inverso de ese valor y es 1.461 por 10 a la menos 7 Webers entre amper metro. Ok, con esos valores vamos a obtener el vector excitación magnética, fuerza magnetomotriz entre longitud media. La fuerza magnetomotriz ya la obtuve, 22.636.61 entre la longitud media, que es 2.594 metros. Ok, realizando esta operación, obtengo 8.726.5287 amper vuelta sobre metro. Ese es el gradiente de potencial magnético o el vector intensidad de campo magnético. Ok, vamos con el campo magnético. El campo magnético va a ser mu0 por mu_r por h. Entonces mu0 4pi por 10 al menos 7, mu_r 960 y h 8726.52. De esa forma obtengo un campo magnético de 10.5274 teslas.
Ok, vamos a hacer también uso de la ecuación del campo magnético para un toroide, el cual es mu0 por mu_r por n por i, entre la longitud media, que es pi por diámetro medio. Sustituyendo estos valores, 4pi por 10 a la menos 7, mu_r 960, n 1591.5, la corriente eléctrica 14.2, pi y el diámetro medio de 0.8257. Y debemos obtener exactamente el mismo valor de 10.52 teslas. Ok, vamos con el siguiente inciso. También el campo magnético es igual al flujo entre el área. De aquí vamos a despejar al flujo. Ok, despejamos al flujo, va a ser por A, B por A. ¿Sí? El seno del ángulo es de 90 grados. Lo damos por un hecho, vale 1. 10.52 por 3.14 por 10 al menos 4. Obtengo un flujo de 3.3 miliwebers. Ok. Ahora, vamos a hacer uso de la reluctancia para determinar el flujo. También, fuerza magnetomotriz va a ser igual a reluctancia por flujo. Esta corresponde a la ley de Ohm para el magnetismo, en donde vamos a despejar al flujo. Va a ser la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia. ¿Ok? Y obtengo 3.3 por 10 a la menos 3 webers, el flujo magnético que concuerda con este de aquí.